Capítulo 3. El envejecimiento más allá de los genes. Los genes encierran buena parte del secreto de la longevidad, pero no todo está escrito en ellos. El estudio del genoma humano ha revelado que ciertas regiones antes consideradas no funcionales forman estructuras que actúan a modo de reloj biológico, y que factores externos como el ambiente o los hábitos de vida pueden acelerar el envejecimiento dejando huellas específicas en el ADN. El 26 de junio de 2000, el entonces presidente de Estados Unidos Bill Clinton y su homólogo británico Tony Blair anunciaron la consecución del primer borrador del genoma humano, en una comparecencia de carácter inusual para dos líderes políticos de tanto peso internacional. Con aquel anuncio al más alto nivel se quería subrayar la capital importancia de uno de los mayores logros científicos de la historia de la humanidad fruto del éxito del proyecto Genoma Humano. Con el conocimiento de la secuencia del ADN humano comenzaba el largo proceso para descifrarlo e interpretarlo, lo que ocupará a los científicos durante años, tal vez siglos. Una de las primeras conclusiones del proyecto Genoma Humano confirmó lo que ya venía sugerido por décadas de investigaciones previas: solo una pequeña fracción de nuestro genoma está formada por genes. Según los resultados del proyecto, solo un 2% de todo nuestro material genético contiene código para fabricar proteínas, frente a un 98% de regiones no codificantes. Desde la década de 1970 se habla de ADN basura para designar todo este material. Y sin embargo, los indicios ya entonces apuntaban que debía cumplir alguna función. En 2003 se inició el proyecto ENCODE, del inglés Encyclopedia of DNA Elements, o Enciclopedia de los Elementos del ADN, cuya misión es anotar, o definir y catalogar, todas las regiones de nuestro genoma con el fin de descubrir funciones en el llamado ADN basura. Los primeros resultados, publicados en 2012, mostraron que en realidad al menos un 80% de nuestro genoma se activa en algún momento. Es decir, que las regiones de ADN durante muchos años consideradas basura cumplen en realidad funciones importantes. Por ejemplo, la regulación de la actividad o expresión de los genes. El proyecto ENCODE y otras investigaciones nos han revelado que, si bien los genes son esenciales para el funcionamiento de la célula, no todo está codificado en ellos, sino que aún hay genética más allá de los genes. Las regiones que regulan la expresión génica son un ejemplo, ya que dirigen cuándo y en qué medida se activa cada gen en un tejido o tipo celular concreto. Pero existen otros mecanismos adicionales dependientes del ADN, aunque independientes de la secuencia, que influyen poderosamente en el correcto mantenimiento de las células, la organización del ADN en los cromosomas o sus modificaciones químicas. Su estudio se ha convertido en el foco de las investigaciones destinadas a desentrañar los secretos del envejecimiento y la longevidad. Telómeros, el reloj de la vida. La secuencia total del ADN de un organismo se reparte entre varios cromosomas, 23 pares en el caso de nuestra especie, de modo que cada miembro de un par procede de uno de nuestros progenitores. Un cromosoma, con su típica figura en forma de X, está formado por dos brazos o cromátidas hermanas que contienen secuencias idénticas. Cada cromátida es una sola cadena de ADN. Su aspecto compacto se debe a que se encuentra enrollada y empaquetada con unas proteínas llamadas histonas. En realidad, la imagen clásica de los cromosomas solo aparece cuando la célula va a dividirse y debe repartir las cromátidas entre las células hijas. Durante el resto del ciclo celular, cuando los genes están produciendo proteínas, los cromosomas se desempaquetan o relajan en forma de cromatina, de modo que su información esté accesible a la maquinaria de transcripción y traducción. Las dos cromátidas de un cromosoma se encuentran unidas por una constricción llamada centrómero, mientras que sus extremos se denominan telómeros. El ADN en la región de los centrómeros y telómeros es muy particular. Según el punto de vista clásico se clasificaría como ADN basura, ya que no contiene genes. Pero muy al contrario, su función estructural es crucial en el momento de la división celular y para mantener la estabilidad del genoma en todo momento. En particular, los telómeros tienen un papel central en la longevidad, ya que se ha demostrado una clara relación entre su longitud y la supervivencia de la célula. En los humanos, la secuencia de los telómeros es una repetición sucesiva de las bases TTAGGG. Cuando una célula va a dividirse,
la polimerasa del ADN se ancla al extremo de la cadena para hacer una copia de la información genética. Pero debido a limitaciones físicas, al anclarse deja de copiar parte de la secuencia final. Así, en los sucesivos procesos de copia los telómeros van acortándose, perdiendo nucleótidos. Al final, cuando esta zona es demasiado corta y se han agotado las repeticiones TTAGGG, las nuevas divisiones provocarían que se perdiera información genética, ya que los genes cercanos a estas regiones serían poco a poco eliminados. Para evitarlo, la célula recibe la orden de no dividirse más y entra en apoptosis. A menudo se compara la región de los telómeros con los remates de plástico en los extremos de los cordones de los zapatos, que evitan que estos se deshilachen. De forma análoga, estas regiones cromosómicas finales protegen nuestro ADN frente a la pérdida de material valioso para la supervivencia. Cuando en una célula esta protección se ha desgastado y está casi a punto de desaparecer, la célula se elimina para evitar daños al organismo. De este modo, la longitud de los telómeros limita la vida de la célula. Cuanto más largos, mayor número de repeticiones TTAGGG, más veces podrá dividirse antes de morir, y más capacidad de reposición celular tendrán los tejidos. Esta limitación en el número de divisiones se conoce como límite de Hayflick, que es diferente para cada especie y entre individuos de la misma especie. La idea del límite de Hayflick se relaciona con la teoría de la muerte programada de Weismann indicada en el primer capítulo, y aunque en su momento Weismann no pudo demostrarlo, el estudio de los telómeros ha confirmado que su longitud guarda una relación directa con la longevidad. Las personas que viven más años presentan telómeros más largos, mientras que un tamaño más corto se asocia al desarrollo de enfermedades y al proceso de envejecimiento. Diferentes personas tienen distintos tamaños de los telómeros en el momento de nacer, de modo que cada uno tenemos nuestro propio límite de serie. Sin embargo, nuestros hábitos pueden influir en que los telómeros se desgasten a mayor o menor ritmo, lo que puede marcar diferencias entre la edad cronológica y la biológica. Las personas con un acortamiento más acelerado de los telómeros empiezan a envejecer más temprano que aquellas que consiguen mantenerlos largos durante más tiempo. Una posible manifestación de este fenómeno afectaría a los animales clonados, dado que para crear un individuo idéntico a otro se utiliza una célula adulta que ya tendría acortados sus telómeros. Se piensa que esto puede limitar la longevidad del clon. Esta podría ser la causa de que la oveja Dolly, clonada en 1996, hubiera vivido menos de lo esperado para su especie. Pero la investigación sobre los telómeros comenzó a suscitar un interés aún mayor cuando se descubrió que no siempre se acortan. En la década de 1980, la bioquímica australiana Elizabeth Blackburn estudió la secuencia y estructura de los telómeros del protozoo tetraimena, un organismo unicelular que tiene la peculiaridad de poseer 20.000 cromosomas diminutos. Este elevado número facilitaba la observación de los telómeros cuando las técnicas aún no estaban perfeccionadas. Blackburn observó con desconcierto que los telómeros de estos organismos no siempre se acortaban con las sucesivas divisiones, sino que sorprendentemente a veces sucedía lo contrario, crecían. Este fenómeno contradecía lo que en aquel momento se tenía por cierto. No solo por el comportamiento inusual de los telómeros, sino también porque según el dogma central de la biología no podían crearse nuevas moléculas de ADN ni añadirse más secuencias a las ya existentes. Sin embargo, el hallazgo de Blackburn fue confirmado después en otras especies, lo que llevó a proponer la existencia de alguna enzima responsable de alargar los telómeros. En 1984, esta enzima, la telomerasa, fue identificada por Carol Greider, estudiante en el laboratorio de Blackburn. La importancia del descubrimiento hizo que en 2009 Carol Greider y Blackburn compartieran el Nobel de Medicina. La telomerasa, la enzima de la longevidad. La telomerasa es una enzima particular ya que, además de la cadena de aminoácidos que conforma su parte proteica, lleva unida una molécula de ARN cuya secuencia es complementaria a las repeticiones de los telómeros. Cuando la enzima se sitúa en un telómero, esta cadena de ARN le sirve como molde para añadir más nucleótidos al extremo del cromosoma y así alargarlo. De este modo, fabrica ADN a partir de ARN, al contrario de lo que ocurre normalmente en las células según el dogma central de la biología.
La telomerasa es una polimerasa de ADN dependiente de ARN. Al igual que la polimerasa de ADN, es capaz de alargar las cadenas de ADN, pero para ello no usa la cadena complementaria de ADN como molde, sino la corta secuencia de ARN que lleva consigo. En el proceso de copia del ADN, la polimerasa del ADN siempre deja el extremo 5 minutos más corto que el extremo 3 minutos, según la nomenclatura que usan los genetistas para identificar la dirección de cada hebra, porque no puede terminar de copiarla. La telomerasa se une a esta cadena más larga y, utilizando su molde de ARN, la prolonga un poco más añadiendo más repeticiones TTAGGG. Luego la polimerasa de ADN completa la cadena complementaria usando como molde la cadena sintetizada por la telomerasa. Como al inicio del proceso, el extremo 3 minutos seguirá siendo más largo que el extremo 5 minutos, pero ambas cadenas habrán ganado longitud. Pero naturalmente, si envejecemos es porque la telomerasa no está siempre activa en todas las células. En los humanos, esta enzima está presente en las células embrionarias, que se dividen un gran número de veces a partir de una sola célula, el cigoto, para dar lugar al desarrollo del organismo. Durante esta fase es necesario que la capacidad de división celular no merme, y por ello es importante que la longitud de los telómeros se mantenga para que el individuo no sufra un deterioro prematuro. En los adultos, la telomerasa también está activa en algunos tejidos con una elevada tasa de reposición celular, como la piel y las células del sistema inmune. Pero, en la vida adulta, la mayoría de nuestras células somáticas pierden la actividad telomerasa. Las consecuencias de no tener esta enzima en perfecto estado son catastróficas. En el capítulo anterior tratamos la progeria, el conjunto de enfermedades en las que se produce un envejecimiento prematuro. Uno de los tipos de progeria es el síndrome telomérico, un trastorno hereditario causado por mutaciones dañinas en genes implicados en la formación de la telomerasa. La enzima resultante es mucho menos eficiente en la reparación de los telómeros, por lo que estos se acortan a mucha más velocidad. Las personas que padecen este síndrome crecen sin problemas hasta la pubertad, pero a partir de entonces sufren un envejecimiento acelerado. Este síndrome es una prueba más de la importancia de mantener los telómeros largos para prevenir el envejecimiento. Tales observaciones llevaron a los científicos a preguntarse si la telomerasa podría encerrar el secreto de la longevidad. ¿Sería posible alargar la vida logrando que esta enzima continúe activa durante la etapa adulta? Sin embargo, los resultados de las investigaciones invitan a la cautela. Ciertas variantes genéticas que aumentan la actividad telomerasa reducen el riesgo de sufrir enfermedades cardíacas y Alzheimer, pero con la contrapartida de que aumentan la probabilidad de padecer algún tipo de cáncer. La explicación más probable es que una mayor supervivencia celular puede facilitar la proliferación de células que se han inmortalizado a causa de alguna mutación espontánea, pero también se han observado casos en los que la propia reactivación de la telomerasa es la causa del tumor. Por ello, la comunidad científica aún se muestra reacia a los tratamientos basados en la telomerasa. No obstante, estas dificultades no impiden que la telomerasa siga contemplándose como una de las grandes esperanzas en la lucha contra el envejecimiento. Simplemente, es preciso conocer sus mecanismos más a fondo. Y en este sentido, los estudios han revelado que su función está íntimamente relacionada con la de P53, el guardián del genoma. Además de sus funciones, que ya repasamos en el capítulo anterior, esta proteína se encarga también de impedir la expresión de la telomerasa en la mayoría de los tejidos, exceptuando aquellos que deben mantener una alta capacidad de división celular. Así, P53 controla el límite de divisiones celulares. Cuando P53 está dañada y no funciona correctamente, la telomerasa puede escapar al control y alargar los telómeros en células donde no debería hacerlo. Por otro lado, y como vimos, la inactivación de P53 también permite la supervivencia de células cuyo ADN está deteriorado. Si los telómeros son demasiado cortos y se producen más divisiones celulares, los genes próximos a esta región empiezan a dañarse. Por último, y recordando la idea de los cordones, el ADN desprovisto de telómeros a menudo se enreda con hebras de otros cromosomas, lo que produce roturas y mutaciones o alteraciones cromosómicas que eluden la vigilancia de P53.
De todo lo anterior se concluye que existe un equilibrio delicado entre la telomerasa y los genes supresores de tumores como TP53. Se trata de mecanismos fundamentales para la supervivencia celular que podrían ayudar a aumentar la longevidad, pero cuya alteración tiene efectos negativos para la célula y el individuo. Un objetivo de las investigaciones actuales es lograr un aumento de la actividad telomerasa para explotar sus beneficios, pero incrementando también el control mediante los supresores de tumores. Con esta idea, un grupo de científicos dirigido por los españoles María Blasco y Manuel Serrano consiguió obtener una estirpe de ratones que vive un 40% más que los normales. Otras investigaciones han demostrado que la integridad de los telómeros no solo es responsabilidad de la telomerasa, sino que otros elementos celulares contribuyen a su estabilidad. Incluso cuando la mayoría del ADN celular se encuentra relajado, estas regiones se mantienen siempre compactas para evitar que se enreden con hebras de otros cromosomas. En esta misión tiene un papel clave la familia de las sirtuinas, proteínas de respuesta al estrés que tratamos anteriormente y que son primordiales también para estabilizar los telómeros. Tanto la correcta actividad de la telomerasa como la estabilización con las sirtuinas son cruciales para la supervivencia de la célula, pero existen además ciertas modificaciones químicas del ADN que también influyen en el mantenimiento de los telómeros y, por tanto, en la longevidad. Se trata de las llamadas marcas epigenéticas. Epigenética o la influencia del ambiente. Como ya avanzamos al principio del capítulo, no todos nuestros rasgos hereditarios están escritos en la secuencia de nuestros genes. Los proyectos Genoma Humano y ENCODE aportaron un cambio de enfoque al descubrirnos que el papel de la genética en nuestro desarrollo no se limita únicamente al código cifrado en el ADN, sino que la regulación de esa información es igualmente importante. En este terreno del control de los genes, en las últimas décadas ha cobrado una gran relevancia el estudio de las modificaciones epigenéticas. El término epigenética significa literalmente sobre la genética, y hace referencia a los cambios que no alteran la secuencia de un gen, sino que suceden por encima de la información genética, en forma de marcas o etiquetas químicas que pueden modificar su comportamiento y alterar su patrón de expresión. A su vez, estos cambios pueden afectar a cuándo y dónde se activa un gen determinado. La epigenética permite además entender cómo el ambiente afecta al desarrollo de un organismo, puesto que parte de las marcas epigenéticas son consecuencia de la interacción del individuo con su entorno. Por ejemplo, pueden venir determinadas por la alimentación, los hábitos de vida o la exposición a contaminantes. Dado que estos factores pueden variar a lo largo de la vida, una consecuencia es que el epigenoma de una persona al nacer, las modificaciones epigenéticas que lleva en su ADN, es distinto del que presentará años más tarde como adulto, ya que estas marcas pueden cambiar o desaparecer. Otra implicación es que la epigenética puede heredarse, si una persona lleva estas modificaciones en el ADN de sus células gérmenes, dichas marcas podrán pasar a su descendencia. Y del mismo modo que se producen cambios en el ADN, mutaciones, en epigenética existen también las epimutaciones, cambios específicos asociados a ciertas enfermedades. Las epimutaciones pueden producirse de forma mucho más rápida que las mutaciones, pero a diferencia de estas, pueden ser reversibles. Dado que las modificaciones epigenéticas pueden alterar la expresión de los genes y por tanto el funcionamiento de la célula, su impacto en la longevidad es ineludible. Ejemplos de efectos epigenéticos sobre el envejecimiento son la metilación del ADN, la modificación de las histonas, las proteínas que se asocian al ADN formando complejos llamados nucleosomas, las alteraciones en la distribución de estos nucleosomas a lo largo del genoma, y los cambios en la expresión de pequeñas moléculas de ARN no codificante que intervienen en la regulación de los genes. Marcas químicas en el ADN. Uno de los mecanismos epigenéticos mejor estudiados y de mayor importancia es la metilación del ADN, consistente en añadir un grupo químico llamado metilo a las citosinas, C, adyacentes a guaninas, G, en la secuencia de un gen. Cuando se modifica de esta manera una citosina, el resultado es una variante, la metilcitosina. Este cambio no afecta de cara a la traducción de la secuencia genética, ya que la maquinaria celular leería la metilcitosina simplemente como una citosina normal. Sin embargo, esta modificación tiene un efecto determinante.
cuando un gen o su región promotora, donde se unen los factores de transcripción que regulan su expresión, presentan metilaciones, dando como resultado un gen inactivado, se dice que está silenciado y no se transcribe. Este silenciamiento desempeña un papel en el correcto funcionamiento de los organismos, como por ejemplo en el caso de los cromosomas sexuales. Las mujeres poseen 2 cromosomas sexuales del mismo tipo, XX, mientras que los hombres llevan 2 diferentes, XY. Para evitar en las mujeres una doble dosis de estos genes que podría ser perjudicial, uno de los 2 cromosomas X está silenciado, y la metilación del ADN es uno de los mecanismos utilizados para conseguirlo. El silenciamiento de genes también es importante durante el desarrollo. El ADN de nuestras células pasa por diferentes estados de metilación, pero con la fecundación del óvulo se produce un borrado global de las marcas epigenéticas, aunque existe una cierta impronta genética que permite heredar algo de esa información epigenética de padres a hijos. Posteriormente, a medida que se va desarrollando el embrión se van estableciendo patrones diferentes en cada célula según el tipo de tejido, para asegurar que solo determinados genes están activos. Pero aunque la metilación tenga su función en un organismo joven y sano, generalmente estas marcas van acumulándose a lo largo de la vida de un individuo, sobre todo en las regiones promotoras de los genes. Este fenómeno ha llevado a algunos científicos a proponer que el patrón de metilación del genoma de una persona podría usarse como un reloj biológico para determinar su edad epigenética. Algunas de estas metilaciones anómalas pueden relacionarse con enfermedades de la edad. Por ejemplo, el ADN hipermetilado se asocia a muchos tipos de cáncer, y los investigadores sospechan que esta epimutación por exceso de metilación podría estar silenciando genes esenciales para contener el crecimiento de un tumor. Sin embargo, aún no se conoce cuál es el significado exacto de la metilación asociada a la edad, ya que los estudios revelan un panorama complejo. Por una parte, se ha observado que ciertas mutaciones en el gen de P53 se asocian a niveles menores de metilación. No se sabe cuál es el mecanismo implicado, pero es posible que esta proteína promueva la metilación del ADN durante el envejecimiento con una función beneficiosa, como una ayuda para mantener la estabilidad del genoma. Por otro lado, cuando se estudió el genoma de individuos centenarios se descubrió que tenían hipometilados, o menos metilados de lo normal, algunos genes de la respuesta inmunitaria, lo que sugiere una posible función epigenética en la regulación de las reacciones inflamatorias. Pero no solo el ADN puede sufrir modificaciones epigenéticas. Como hemos visto, el material genético se compacta gracias a las histonas, que se unen al ADN para formar complejos llamados nucleosomas que intervienen en la estabilización del ADN y en el empaquetamiento de los cromosomas. También las histonas ejercen una regulación epigenética que puede verse alterada con la edad, influyendo en la función de la célula y por tanto en su supervivencia. Alteraciones en las proteínas de soporte. La función de las histonas, de las que existen 5 tipos, es crucial para que el ADN se organice en los cromosomas, se compacte de cara a la división celular y se desenrolle cuando los genes deben estar accesibles a la maquinaria de transcripción o de replicación. Juntos, el ADN y las histonas forman los nucleosomas, que a su vez constituyen la cromatina. Del preciso mecanismo de estos ciclos de compactación y relajación dependen críticamente los procesos celulares, y a su vez este funcionamiento recae en una regulación epigenética que puede verse afectada por la edad. En concreto, las histonas pueden sufrir otras modificaciones además de las metilaciones, como acetilaciones y desacetilaciones, adición o eliminación de grupos acetilo, o unión de grupos fosfato o de moléculas de ubiquitina, una pequeña proteína reguladora caracterizada precisamente por su ubicuidad. Las reglas de la epigenética de las histonas son por el momento menos conocidas que las del ADN. Se sabe que también en este caso la metilación suele silenciar el gen, aunque no siempre es así. Por el contrario, las acetilaciones hacen que la cromatina se desempaquete y, por tanto, que el ADN esté accesible para la transcripción, lo que promueve la actividad del gen. Pero más allá de estos 2 casos, es difícil establecer correlaciones entre el tipo de marca epigenética y sus efectos en la expresión del gen,
ya que una misma clase de modificación puede tener consecuencias distintas según el aminoácido de la histona al que afecte. Además, las 8 histonas que forman un solo nucleosoma pueden llevar marcas epigenéticas distintas, y un gen comprende varios nucleosomas. Esta complejidad ha llevado a algunos investigadores a proponer la existencia de un código epigenético, de modo parecido a cómo la secuencia de ADN codifica una cierta información. Las modificaciones concretas de las histonas más la metilación del ADN determinarían un efecto final en la expresión de el gen. Sin embargo, si existe este código, el campo de la epigenética aún es muy joven y faltan muchos datos para integrar toda la información y descifrarlo. Con independencia de este código, el interés de los estudios sobre la longevidad se centra en los efectos del envejecimiento en la epigenética de las histonas. Las investigaciones muestran que las marcas son diferentes en función de la edad, y el objetivo es encontrar patrones relacionados con distintos tipos de enfermedades o con fenotipos más longevos. En este sentido, se ha observado que la respuesta al estrés y vías como la autofagia, a las que nos referimos, son más potentes en personas más longevas como consecuencia de acetilaciones en las histonas ubicadas en sus genes. Gracias a estas marcas los genes son más activos y la célula dispone de los recursos necesarios para mantenerse joven y en buen estado por más tiempo. Pero esto no implica que la acetilación se asocie en todos los casos a una vida más larga. Como hemos dicho, la relación entre la epigenética de las histonas y sus efectos en los genes es complicada, y esto incluye sus consecuencias sobre la supervivencia de la célula y su estado de salud. En el equilibrio entre acetilación y desacetilación también entran en juego las sirtuinas, cuya acción fundamental es eliminar los acetilos de las histonas y otras proteínas. Recordemos que las sirtuinas promueven la longevidad, y en este caso estamos señalando que son enzimas desacetiladoras. La explicación consiste en que esta acción ayuda a la estabilización del genoma, como apuntamos también con respecto a los telómeros. Pero otra de las proteínas a las que las sirtuinas quitan sus grupos acetilo es P53. Cuando el guardián del genoma se encuentra desacetilado es menos activo. Esto le impide iniciar el programa de apoptosis, lo que favorece la supervivencia de la célula. A cambio, la anulación de su función de vigilancia aumenta el riesgo de tumores. Pero por fortuna, esta función perdida puede ser reemplazada por las propias sirtuinas, que también son capaces de reparar daños en el ADN, actuando así también como supresoras de tumores. De este modo se entiende que la pérdida de actividad de las sirtuinas con la edad pueda resultar en diversos daños por inestabilidad del genoma, menor capacidad de reparar el deterioro del ADN y una deficiente regulación de P53. Todo ello apoya la consideración de las sirtuinas como enzimas de la longevidad. Otro caso en el que se ha encontrado una relación negativa entre la acetilación de las histonas y la longevidad tiene como protagonista a la proteína TOR, que actúa en la regulación celular de la respuesta a los nutrientes. Como vimos en el capítulo anterior, una menor actividad de TOR se relaciona con un aumento de la longevidad. Este efecto puede estar mediado también por modificaciones epigenéticas, ya que los estudios han demostrado cómo TOR favorece la acetilación de determinadas histonas y promueve la transcripción de los genes correspondientes. Cuando se inhibe TOR, las marcas de acetilación disminuyen y se favorece la longevidad. Finalmente, hemos mencionado que las histonas pueden modificarse también por adición de ubiquitina, una pequeña proteína que actúa como etiqueta para indicar que una molécula debe ser eliminada. La ubiquitinación generalmente provoca la represión del gen al que está asociada la histona correspondiente. Durante la senescencia muchos genes implicados en la longevidad aparecen ubiquitinados, como TP53 y la telomerasa. En resumen, las modificaciones de las histonas, que varían cuando envejecemos, afectan a la organización de estas proteínas y del ADN en los nucleosomas. Si sumamos todos estos efectos a nivel molecular, el resultado a una escala mayor serán cambios en la estructura de la cromatina. Como vamos a ver a continuación, estas alteraciones y su impacto en la integridad del núcleo celular también son determinantes en el proceso de envejecimiento. Cambios en la estructura de la cromatina. En condiciones normales, la cromatina del núcleo celular se encuentra relajada para permitir la transcripción de los genes.
Los nucleosomas estabilizan el material genético, pero al mismo tiempo su presencia impide que el ADN esté accesible para la transcripción. Cuando un gen debe ser copiado, los nucleosomas se deslizan hacia otras regiones para dejarlo libre. En el entramado de fibras de ADN del núcleo, las regiones de la cromatina que van a ser transcritas deben, además, trasladarse a la zona más periférica para permitir el acceso de la maquinaria de transcripción. Así, la reorganización de la cromatina es un proceso dinámico y continuo que permite a la célula responder y adaptarse a las necesidades de cada momento. Sin embargo, hay zonas de la cromatina que de forma habitual sí muestran un elevado grado de compactación. Estas regiones se conocen como heterocromatina y son diferentes en cada tejido, ya que permiten mantener silenciados los genes que deben inactivarse en una célula determinada. Así, por ejemplo, una célula del hígado debe expresar los genes necesarios para la función hepática, pero no los que son específicos de la transmisión del impulso nervioso en las neuronas, y viceversa. Aparte de esta heterocromatina propia de cada tipo celular, hay otra que está presente en todas las células. Se denomina heterocromatina constitutiva. Dos ejemplos son los centrómeros y los telómeros, regiones que no deben transcribirse y donde el empaquetamiento es fundamental para la estabilidad e integridad de los cromosomas. Ambas zonas tienen secuencias muy repetitivas y esto las hace especialmente propensas a enredarse con otras fibras, lo que podría dar lugar a intercambios erróneos de fragmentos de ADN. Si esto sucede en la región donde se encuentra un gen, este podría perder su función. La compactación mediante los nucleosomas es un mecanismo de protección contra estos errores. Al igual que otros sistemas de protección de la célula, la heterocromatina constitutiva también tiende a perderse con la edad, debido a cambios en la expresión de los genes y al acortamiento de los telómeros. La pérdida de la heterocromatina repercute en la organización del núcleo celular, ya que son estas regiones las responsables de interaccionar con las proteínas de la membrana nuclear, las laminas. Como vimos, ciertas formas de progeria se producen por mutaciones en las laminas nucleares. Cuando estas proteínas son defectuosas, la cromatina se desestructura y la célula no puede dividirse. Durante el envejecimiento normal, la senescencia celular provoca daños en las proteínas que forman la lámina, junto con una reducción de la producción de lamina B. Todo ello conduce a una desestabilización del ADN. Según los estudios, más de un 30% de la cromatina se encuentra reorganizada en las células senescentes. Además de las laminas, otras proteínas esenciales en la dinámica de la cromatina son las SWI, del inglés switch, cambiar. Su función es desplazar los nucleosomas a otras regiones para permitir la transcripción de los genes. Su importancia se revela en un dato: los genes que fabrican las proteínas SWI aparecen mutados en un 20% de los tumores malignos. Por otro lado, existen otras proteínas llamadas ISWI, imitadores de SWI, que actúan en el sentido opuesto. Y atraen nucleosomas a las regiones donde la transcripción debe reprimirse. Puede imaginarse que el equilibrio entre estas dos funciones antagónicas es crítico, ya que de él depende la regulación de los niveles de expresión de cada gen, que es distinta en cada momento del desarrollo de una célula. En las levaduras, la eliminación de ISWI aumenta la resistencia al estrés. Ello se debe a que en condiciones normales ISWI mantiene silenciados los genes de respuesta al estrés cuando no son necesarios. Por tanto, la anulación de ISWI potencia la resistencia a los agentes que deterioran el ADN y mejora la reparación de los daños, creando un ambiente celular similar al de la restricción calórica y promoviendo la extensión de la longevidad. Lógicamente y en sentido contrario, SWI favorece la respuesta al estrés. En los gusanos C. elegans se ha observado que la actividad de SWI en la remodelación de la cromatina está mediada por su unión a una proteína llamada DAF16, que es la equivalente en estos animales a FOXO, el factor de transcripción que vimos implicado en la respuesta al estrés y, por tanto, promotor de la longevidad. Otro fenómeno asociado a los cambios en la organización de la cromatina es la pérdida de histonas en las células envejecidas. Cuando una célula se divide, sus nucleosomas se reparten entre las dos células hijas. Para compensar la pérdida debería darse en ambas células una síntesis de nuevas histonas, y,
Sin embargo, parece que este proceso no se da en las cantidades necesarias, posiblemente porque las alteraciones en la cromatina debidas a la edad afectan a los genes responsables de producir estas proteínas. Se ha demostrado que la dosis de histonas en una célula es un factor clave en el envejecimiento. Cuando en las levaduras se fuerza una mayor síntesis de histonas, se produce una extensión de la longevidad. Si este efecto es extrapolable a las células humanas, es algo que las investigaciones aún deberán determinar. Por todo lo anterior, queda claro que la correcta organización de la cromatina es un aspecto esencial para la salud de la célula, y que se ve alterado con el paso de los años. Estos cambios perjudican la estabilidad del genoma, por lo que es más fácil que se produzcan mutaciones y que las cadenas de ADN se rompan o se degraden por la propia maquinaria celular, lo que va acumulando daños. Como efecto añadido, esta reorganización errónea altera la expresión de los genes, activándolos o desactivándolos en el momento equivocado y comprometiendo la viabilidad de la célula y la longevidad del individuo. Finalmente, existe un mecanismo epigenético adicional que se ha conocido en las últimas décadas y que no solo es una muestra de la regulación de los genes al nivel más fino de detalle, sino que además ha permitido explicar cómo ciertas agresiones ambientales se traducen en el daño a nuestras células y la reducción de la longevidad: los microARN. Los microARN, bloqueadores de genes. A comienzos del siglo XXI se descubrió que una parte de lo que hasta entonces se consideraba ADN basura en realidad producía una ARN. Sin embargo, se trata de una ARN que no se traduce a proteínas, sino que sirve para unirse a los ARN mensajeros y bloquear su traducción, regulando así la expresión de miles de genes. Debido a su pequeño tamaño, entre 21 y 25 nucleótidos, estos ARN se conocen como microARN. Los microARN nacen como cualquier otro ARN, fabricados en el núcleo celular a partir del ADN genómico por la polimerasa del ARN. El producto inicial de esta transcripción es mucho más largo de lo que será el microARN maduro, de unos 70 nucleótidos. Su secuencia tiene la peculiaridad de que es complementaria a sí misma, por lo que la cadena de ARN recién creada se pliega en forma de horquilla. Tras cortarse sus extremos libres, este ARN viaja fuera del núcleo, donde se elimina el pliegue que no presenta complementariedad. El resultado es un microARN maduro de doble cadena, que a continuación se separa en dos hebras independientes. Cada una de ellas se asocia a una proteína llamada RISC para formar el complejo activo, cuya función será unirse por complementariedad a un ARN mensajero e impedir su traducción. Sin embargo, las dos cadenas separadas actúan de modos distintos. Una de ellas es totalmente complementaria con el mensajero, y esta unión completa marca a dicho ARN para su destrucción. Por el contrario, la otra cadena tiene una complementariedad parcial y solo bloquea la traducción, sin enviar al ARN mensajero a su eliminación. Ciertas investigaciones recientes demuestran que en algunos casos los microARN también pueden promover la expresión de genes, pero este mecanismo aún no se conoce en detalle. El estudio de los microARN ofrece ejemplos interesantes de cómo el ambiente afecta a nuestra genética. Aunque muchos organismos producen estas moléculas reguladoras, un estudio ha evidenciado que a través de la ingesta de alimentos también pueden ser asimilados. En este estudio se analizaron tejidos y sangre de varios individuos, encontrándose microARN procedentes del arroz ingerido con su dieta. Algo similar se ha descrito en el caso de las abejas, insectos sociales con diferentes jerarquías o castas dentro de una misma comunidad. En una colmena existe una sola reina rodeada de obreras con distintas funciones. Curiosamente, todos los individuos son idénticos genéticamente, pero exhiben fenotipos muy diferentes incluso en su longevidad, y una parte de estas diferencias se debe a que ingieren distintos microARN en su dieta. La influencia del ambiente a través de los microARN puede manifestarse de forma negativa. Estas moléculas se han relacionado con algunos tipos de tumores, actuando como oncogenes o como genes supresores de tumores. De hecho, un estudio reveló que el 50% de los microARN se ubican en regiones del genoma asociadas con el cáncer. Este vínculo puede establecerse a través de factores como el tabaquismo, que no solo cambia el patrón de metilación del ADN y las modificaciones de las histonas,
sino que también altera la expresión de los microARN, que en última instancia regulan otros genes. Algo similar se ha observado para la radiación ultravioleta de la exposición al sol, que puede conducir a la aparición de cáncer de piel. En cuanto a las vías genéticas sujetas a regulación por microARN, cada vez se van descubriendo nuevos casos. Aparte de procesos fundamentales para el desarrollo de un organismo, se empieza a conocer su implicación en mecanismos celulares con gran impacto en la longevidad, como la respuesta al estrés. En el gusano C. elegans, el gen de DAF16, FOXO en humanos, está regulado por un microARN que también sincroniza y dirige el desarrollo en los primeros estadios vitales. La pregunta que buscan responder los científicos es si este microARN podría regular el proceso de envejecimiento. Todo lo anterior dibuja un panorama enormemente complejo a la hora de tratar de definir la contribución concreta de cada uno de los mecanismos epigenéticos al aumento o la reducción de la longevidad. El resultado de la combinación de estos distintos procesos es el transcriptoma, el conjunto de todos los genes que se expresan en una célula en un momento concreto. Un transcriptoma joven y saludable depende de que estos procesos actúen en perfecto equilibrio, y la pérdida de esta regulación, ya sea por una hipermetilación o hipometilación del ADN, por la acetilación de las histonas o por el daño en regiones como los telómeros, alteran el balance óptimo y crean un ruido transcripcional que en ocasiones llevará a nuevos desajustes. En las células senescentes estos cambios pueden ser una respuesta de protección para evitar la aparición de tumores, pero al mismo tiempo promueven el envejecimiento. Por fortuna, algunas de las alteraciones nocivas del epigenoma pueden ser parcialmente reversibles sin necesidad de tratamientos avanzados, sino simplemente con un cambio de costumbres. Numerosas investigaciones sugieren que la adopción de hábitos saludables es capaz de borrar algunas de las marcas que el tabaquismo o el alcoholismo han dejado en nuestros genes, mitigando en parte los daños. Evitar el estrés psicológico, diferente del estrés celular ya explicado, puede ser un apoyo para aumentar nuestra longevidad, según investigaciones de Elizabeth Blackburn y de la psicóloga Elise Epel. Este es uno de los factores que más influyen en un desgaste prematuro de los telómeros y, por tanto, en el envejecimiento acelerado de las células. Sin embargo, es evidente que los buenos hábitos no bastan para evitar el deterioro del organismo con el paso de los años. Y aunque el envejecimiento no nos trata a todos por igual, aún es mucho lo que la ciencia puede lograr no solo para que vivamos más tiempo, sino para que podamos cumplir más años cada vez en mejores condiciones físicas y mentales. El conocimiento de todos los mecanismos relacionados con la longevidad que hemos recorrido en estos capítulos, junto con el desarrollo de tecnologías biomédicas más avanzadas, está abriendo la exploración de nuevos caminos para diseñar tratamientos de vanguardia en la lucha contra el envejecimiento. Los telómeros de la oveja Dolly. En 1997, la oveja Dolly saltó a la fama cuando sus creadores, Kate Campbell y Alan Wilmut, del Instituto Raslin de la Universidad de Edimburgo, la presentaron como el primer mamífero clonado a partir del núcleo de una célula adulta de otro ejemplar. La oveja había nacido el año anterior. Dolly murió joven, a los 6 años, cuando la esperanza de vida de su raza es de 12. Muchos científicos atribuyeron este suceso al hecho que sus telómeros eran más cortos porque su material genético provenía de un individuo adulto. Puesto que la célula que utilizaron ya se había dividido en el animal original varias veces, la longitud de sus telómeros había empezado a mermar. En 1999, un estudio mostró que, en efecto, los telómeros de Dolly eran más cortos de lo normal, y que el acortamiento era consistente con la edad del ejemplar original. Sin embargo, Campbell y Wilmut sostienen que su muerte no se debió a esto, y de hecho Dolly murió a causa de un virus pulmonar común. Telómeros, la medida de la longevidad. De los muchos componentes celulares que dan una medida de la edad biológica de la célula, los telómeros son sin duda el más crítico. Los extremos de los cromosomas tienen un papel estructural clave para proteger la estabilidad de la cromatina y la integridad del genoma. En cada división celular se produce un acortamiento de los telómeros durante el proceso de copia del ADN. La telomerasa restaura esta pérdida en las células con capacidad de renovación, pero las que no tienen esta enzima activa acaban perdiendo genes y se ven abocadas a la muerte celular.
La manipulación de los telómeros podría ayudar a extender la vida de las células y con ello a prolongar la longevidad. Ratones que baten récords de longevidad. En 2008, los investigadores María Blasco y Manuel Serrano, del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas en Madrid, decidieron unir las capacidades de dos estirpes distintas de ratones. Una de las líneas correspondía a animales triples transgénicos, dotados con una copia extra de 3 genes supresores de tumores, TP53, TP16 y TP19. Estos ratones eran resistentes al cáncer pero vivían menos, ya que los genes antitumorales restringían la supervivencia celular. Por otro lado, una segunda línea de ratones tenía la telomerasa permanentemente activa en los adultos. Estos roedores vivían más, pero tenían un mayor riesgo de tumores. El resultado de los cruces fue una línea de ratones que combinaba los efectos positivos de sus progenitores. Los investigadores observaron que esta estirpe de ratones se mantenía joven durante más tiempo y vivía un 40% más de lo natural en esta especie, con un riesgo muy bajo de desarrollo de tumores. El experimento prueba que es posible alargar la vida de los animales sin aumentar el riesgo de cáncer. Jalea real, el alimento de la reina. Las abejas son insectos sociales con colmenas altamente jerarquizadas. Las obreras son las responsables de abastecer de alimento a la reina, cuya función es reproducirse, y a sus crías. Las diferencias entre clases son evidentes. No solo en tamaño, sino también en su comportamiento, fertilidad y longevidad. Lo más sorprendente es que, pese a esto, muchos de los individuos de una colmena son genéticamente similares o incluso idénticos. La epigenética parece ser la respuesta a esta situación paradójica. Cuando salen del huevo, todas las larvas son iguales, pero solo las alimentadas con jalea real se convierten en reinas. Los investigadores han encontrado en la jalea real una enzima que metila el ADN, proteínas modificadoras de histonas y también microARN. Estos mecanismos epigenéticos marcan las diferencias en el desarrollo de obreras y reinas. Se trata de un claro ejemplo de cómo el ambiente influye en los genes.